En el segmento de hoy vamos a empezar a referirnos al tema de la crisis económica que nos agobia en los últimos meses en Venezuela. Esa crisis económica a lo mejor nos abarca 2 o 3 segmentos porque es amplia y delicada de tomar en cuenta. La crisis económica está caracterizada por varios aspectos. El primero es la existencia del hecho de que el mismo gobierno ha reconocido en la persona del presidente de la República, del vicepresidente Aristóbulo Turi y del jefe de la bancada parlamentaria del PSV, el diputado Héctor Rodríguez, que se reconoce que hubo un error al decidir aplicar el modelo rentista petrolero. El segundo elemento que, a decir del gobierno, está participando en esta crisis económica es la existencia de una guerra económica. A su vez, la guerra económica se puede dividir o se divide en dos segmentos. El primero es la guerra económica externa, es decir, fuera de los límites de Venezuela, y la guerra económica que aparentemente está ocurriendo internamente, es decir, dentro de Venezuela. Vamos a empezar hablando sobre la aplicación del modelo rentista petrolero. El modelo rentista petrolero, que entiendo yo que se está reconociendo que se aplicó, tenía los siguientes atributos. Utilice la renta del petróleo para cubrir los gastos del país. No haga inversiones que impliquen la independización del país con respecto a la renta petrolera. No ahorre dinero, dólares, para el momento en que el petróleo pueda bajar de precio. Ese fue el modelo rentista petrolero que se escogió, porque si se hubiera escogido otro modelo rentista petrolero donde los atributos hubieran sido los siguientes: utilice la renta del petróleo para desarrollar el país, planifique cómo lo va a desarrollar, asigne los recursos para ese desarrollo y haga el seguimiento para ese desarrollo, evidentemente no tendríamos ninguna culpa que achacarle al modelo rentista petrolero. Entonces, se entiende que el modelo rentista petrolero que se escogió, que se decidió usar, fue el modelo de usar la renta petrolera para cubrir los gastos del país. Y por supuesto, hay que reconocer en primer término que mucha de esa renta petrolera se utilizó para cubrir una gran parte de la desigualdad social, el factor vivienda, el factor salud. Una gran parte se utilizó para eso. En otro segmento hablaremos de cómo se utilizó eso. Por lo tanto, el modelo rentista petrolero, como decimos los venezolanos, nos echó una buena broma. Pero la pregunta que cabe hacerse en este momento es: el modelo rentista petrolero, mal llamado modelo porque eso no se puede llamar modelo, los que trabajan con modelos saben que la cosa es un poquito más complicada para hablar de un modelo. Tienen que empezar por reconocer los que hablan del modelo rentista petrolero, que el modelo rentista petrolero no se autogestiona ni se autonombra. Es decir, no es que decide el modelo rentista petrolero aplicarse él mismo. Tiene que haber habido alguien que decidió su aplicación. La pregunta mía es la siguiente: ¿quién tomó la decisión de utilizar el modelo rentista petrolero en los términos que dijimos anteriormente? Cabe la responsabilidad de que haya tomado la decisión de tomar ese modelo de la forma como se tomó y no esperar que haya alguna retaliación por parte del pueblo venezolano que se ve afectado por ese gravísimo error que es el de haber utilizado el modelo rentista petrolero en esos términos. Perdonen como siempre la repetición, pero creo que es necesario profundizar y enfatizar algunos hechos que son de vital importancia. El modelo rentista petrolero no se decidió aplicar solo, lo decidió una parte del Ejecutivo Nacional. ¿Por qué no hubo nadie que parara un dedito? Hubiera bastado en las reuniones para decir: mire, estamos corriendo tal peligro, no se debe hacer esto por esto.
separó ese dedito. No le hicieron caso, evidentemente. ¿Por qué no le hicieron caso? ¿A ustedes no les parece que el error fue muy grave y que implica un poquito más que solamente reconocer que se aplicó el modelo rentista petrolero, que tiene otras consecuencias que también tienen que ser tomadas en cuenta? Por el segmento de hoy es suficiente. En los próximos vamos a hablar sobre la guerra económica.